Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a Éxodo, por favor, capítulo 16. Entonces es 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Ok? Tenemos un poquito del contexto de lo que estamos leyendo. ¿Qué les parece si vamos un capítulo anterior, solo para que podamos tener allí el contexto de lo que estamos leyendo? Bueno, les ahorro el camino. Acababan de cruzar el Mar Rojo. Ya, todos conocemos la historia. Acababan de cruzar el Mar Rojo, acababan de celebrar, ¿verdad?, que habían cruzado el Mar Rojo. Recuerdan el canto de las mujeres: echó a la mar, ¿verdad?, los que nos perseguían, jinete y caballo, el Señor los ahogó a todos. Estaban muy contentos, muy felices, victoriosos, estaban cantando el himno de victoria, ¿verdad? Era un momento muy maravilloso. Y si ustedes ven los primeros capítulos de los versículos anteriores de ese capítulo, ahí ustedes podrán ver el cántico de Moisés y de María. ¿Qué eran María y Moisés? ¿Qué eran? Hermanos, ¿cierto? Entonces celebraron y cantaron, pero de pronto tuvieron que irse ya. Dice que Moisés hizo que se fueran ya del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, y otra vez Dios a probar a su pueblo. Otra vez Dios a probar a su pueblo. Yo a veces me pregunto, yo no sé si les pasa a ustedes, y yo a veces le he dicho al Señor: Señor, acabo de salir de una y ya estoy en otra, Señor. ¿Alguna vez se les ha pasado a ustedes? ¿O solo a mí me ha pasado? No, ¿verdad? Señor, pero sí, ¿qué hace que acabo de salir de esta y aquí estoy ya en otra, Señor? ¿Cuánto glorifican a Dios por eso? Glorifíquenlo. Él es Dios y Él sabe por qué lo hace. Y yo quiero preguntarles, hermanos, si alguien me puede responder: ¿por qué Israel estaba esclavizado en Egipto? Quisiera yo que viéramos también eso, porque también es importante. ¿Por qué Israel estaba esclavizado en Egipto? ¿Alguien sabe? ¿Les recuerdo? ¿Recuerdan a José? ¿Sí? ¿Recuerdan a José? El que soñaba, etcétera. José salva literalmente la vida
del pueblo de Israel con guardar en los graneros los alimentos. Pero José murió un día. José murió. Y el pueblo de Israel comenzó a ir en pos de los ídolos de Egipto. ¿Y cuántos años estuvieron cautivos? ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos años estuvo Israel cautivo en Egipto? ¿Cuántos? 400 años estuvo cautivo en Egipto. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Entonces Dios tiene que usar a un libertador. Ese libertador, ustedes conocen la historia, es Moisés. La Biblia llama a Moisés uno de los hombres más mansos que han existido. Y aquí podemos ver un ejemplo. Hermanos, ¿cuántos días pasaron estas personas sin tomar agua? Dice que anduvieron por el desierto 3 días sin hallar agua. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué culpa tenía Moisés de esto? Tal vez alguna, por ser el que Dios usó para sacarlo de ahí, ¿verdad? Por ser el líder, entre comillas. Pero si a Moisés, quien lo mandó a hacer eso fue Dios. Por eso es que cuando el pueblo murmuraba contra Moisés, en realidad lo que estaban haciendo era murmurar en contra de Jehová. Atención a eso. Preguntaba ayer a mi hermano Miguel, que está hoy aquí, Miguel Cruz, y le decía: hermano Miguel, ¿cuántos días puede soportar una persona sin tomar agua? Yo lo leí, lo busqué en internet, pero quise tener una respuesta de un profesional de esto. Y me dice el hermano Miguel, 3 días y los síntomas comienzan a ser dolor de cabeza, pérdida de fuerza o debilidad, mareos. ¿Algunas veces han aguantado sed algunos de ustedes? Yo recuerdo la última vez que aguanté sed, venía bajando del volcán de Santa Ana, para los que alguna vez lo han escalado. Bueno, lo han caminado, porque uno lo empieza a caminar y siente que nunca llega hasta arriba. Y cometimos el error de no llevar suficiente agua. Hermano, yo me acuerdo, y esto les estoy hablando hace unos 15 años. Hace 15 años yo tenía como unos 16 años. Pero de ministerio, hermanos. Y me acuerdo, hermanos, que cuando llegamos abajo, lo único que pedíamos era agua. Agua, agua. Ahí no importaba si era cristal de la que salió un poco con costra verde, yo me la hubiera tomado, hermanos. No importaba de la que fuera, de la cantarito, de la que huele a bolsa, para los que no nos gusta tomar agua en bolsa porque huele a hule ahí a bolsa, aunque sea de esa, hermano, de un pozo que hubiera habido, hubiéramos tomado agua. ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno, y eso les estaba pasando al pueblo. Y dice el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés, hermanos, simple y sencillamente, en el versículo 25 dice que clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Si se fijan ustedes, Jehová no hace mayor show ahí ni nada por el estilo. Hubo más show con el paso del Mar Rojo, ¿no? Porque clamas a mí, ve y tú extiende el mar, extiende tu mano, nada. Simple y sencillamente Dios le dice a Moisés, mira, ahí hay un árbol, córtalo, ponlo en el río y el agua se potabilizó o se endulzó, se hizo apta para tomar, como ustedes lo quieran llamar.
Entonces lo que quiero que empecemos a enfocarnos es lo siguiente. ¿Cómo se llamaba el lugar, hermanos? Mara. ¿Qué significa Mara? Amargura. Por ahí va la cosa. Por ahí va la situación. Amargura. 2 puntos. Murmuración, 2 puntos. Hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Y número 2, hablar mal de una persona que no está presente. Hermanos, la murmuración en nuestra vida, atención a ella, porque podemos estar murmurando de algo, de alguien, pero realmente podemos estar murmurando de lo que Dios ha querido para nosotros. Hay que tener mucho cuidado con esto. Fíjense bien lo que dice la palabra. La murmuración, hermanos, es un pecado grave. Atención a eso. Santiago capítulo 4, versículo 11, dice en la primera parte: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Santiago capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Estamos poniendo atención, hermanos? El Señor nos ayude. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Parte A: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Si ustedes están igual que yo entendiendo, yo lo que voy entendiendo es lo siguiente. La murmuración en mi vida acarrea, guarda amargura en mi corazón. Hay que tener mucho cuidado con esto. No me quiero detener porque la prédica de hoy no es con respecto a la murmuración. No. Pero sí vamos dándole forma para que lo tengamos muy claro. ¿Qué provoca la murmuración en mí? Amargura. Y eso es lo que el pueblo de Israel estaba sufriendo. No es casualidad que el lugar se llamara Mara. Fíjense bien, no es casualidad. Moisés clamó a Jehová y Dios, hermanos, simple y sencillamente continuó con su plan. Ahora yo les pregunto, ¿era la voluntad de Dios que el pueblo atravesara esta situación? ¿Sí o no? Sí, hermanos, sí era la voluntad de Dios. Se los hice al principio, les hice la primera pregunta. ¿Les ha pasado que no hemos salido de una y ya estamos en otra? Ahora bien, pregunto yo, ¿permite el Señor las pruebas en nuestra vida? ¿El diablo es el que nos arrebata la salud, hermanos? No, ¿verdad? ¿Es el diablo el que nos arrebata la familia? Como dice una alabanza por allí. No, ¿verdad? Hermanos, Job, el gran Job, hombre perfecto, dice la palabra, hombre perfecto, Dios le permitió al enemigo que lo probara de la manera como lo probó.
Hermanos, a veces Dios permite, no a veces, siempre, Dios permite que atravesemos este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para lo que viene a continuación. Cuando Moisés pone la rama, el árbol, lo que sea que haya puesto en el agua se endulzó y Dios no perdió el tiempo. Dice que cuando el agua se endulzó, la parte B del versículo 25 dice: allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí ¿qué dice? Y allí los probó. Bendito sea el Señor. Ahí los probó. Vamos a la práctica, vamos a la vida cotidiana. Cualquier situación que usted hoy esté atravesando, escúchenme bien lo que voy a decirles. Porque hay situaciones, hay consecuencias, hay recompensas, o más bien dicho, hay reacciones, hay cosas que pasan, hay situaciones y pruebas que vienen por consecuencias a mi comportamiento. Estamos claros de eso. Hay enfermedades, hay problemas que vienen simple y sencillamente porque Dios lo permitió. Usted puede ser, hermanos, usted puede tener 2 alas y ser un ángel. Pero si Dios ha propuesto probarlo, el Señor lo va a probar. Usted puede conocer de Biblia, usted puede ser un ministro de la palabra, un ministro de alabanza, usted puede ser el mejor padre, el mejor esposo, el mejor amigo, cualquier cosa. Pero Dios ha decidido probarlo, el Señor lo va a probar. Número 1. Número 2. Hay cosas que vienen a consecuencia de algo que yo hice, un error que cometí. En ambas situaciones, Dios tiene un propósito divino para mí. En ambas situaciones. Aquí, el pueblo había murmurado. El pueblo había hecho lo que siempre hacía. Y ustedes pueden ver a través del Antiguo Testamento a Israel siempre murmurando, siempre idolatrando a cualquier otra cosa que no fuera a Yahvé, siempre. Y siempre el pueblo de Israel pagando consecuencias a causa de su idolatría. Ahora venimos para nosotros, siglo XXI en el que estamos. Tranquilos, ya pasará. El Señor hará algo, ya sea que sea solo una prueba o una consecuencia. Lo único que tenemos que hacer es tomarnos de la mano del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Qué se necesita para ser limpios? ¿Con qué nos limpiamos? Cuando en la mañana vamos a la ducha, ¿qué nos cae encima? ¿Con qué nos limpiamos? Con agua. Atención a eso. Pendiente de esa palabrita, agua. Aquí empezamos a ver que todo tiene que ver con agua. Primero agua amarga, después agua dulce y vamos a seguir adelante. Jehová mi sanador. Jehová mi sanador. Él puede sanar mi amargura. Pero yo no soy amargado, hermano Abraham. Permítame, le voy a dar los sinónimos de amargura. Aflicción, disgusto, pena, sufrimiento, tormento, tristeza, desconsuelo, desengaño, dolor, pesadumbre, pesar, sinsabor, tribulación. Yo no soy amargado, hermano Abraham, pero yo lo que tengo en mi vida es mucha tristeza. El Señor puede sanar su tristeza. Yo no estoy triste, Abraham. Yo lo que tengo en mi vida es aflicción,
de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Él puede sanar su aflicción. Hermano, yo no estoy afligido, yo estoy triste porque tengo problemas en mi matrimonio, tengo serios problemas en mi casa. El Señor puede sanarle. Dice el siguiente versículo allí, vamos al versículo 26. Ahora, hay un requisito de parte de Dios para nosotros, para el pueblo de Israel. Dice el versículo 26. Y dijo, ¿están listos para leerlo? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ok, primer punto, oír la voz del Señor. O sea, qué nice fuera que ahí nos quedáramos, ¿verdad? Sí, Señor, yo escucho tu voz, estamos bien, ya te entendí, gracias por hablarme. Número 1, hasta ahí sería genial. Número 2, parte B, e hicieres, la cosa ya nos cambió, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Número 3, y dieres oído a sus mandamientos. Número que sigue, y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora vamos al original hebreo. Aquí, hermanos, la palabra sanador y enfermedades es literal. Aquí la palabra nos está hablando de enfermedades y de sanidad física. Ahora bien, ¿cuáles fueron las enfermedades que llegaron a Egipto? ¿La recuerdan? Fueron 10 plagas. Tampoco me las puedo de memoria, pero algunas recordaré. La plaga de las ranas, qué terrible ha de haber sido. ¿Cuántos le tienen miedo a los sapitos? ¿Cuántos los ven bonitos los sapitos? Imagínense llegar a la cama y encontrarse con 40 sapos en la cama. Complicado, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra plaga? Las langostas se comían todo. Quiere decir que hubo hambre porque dependían del fruto de la tierra, ¿cierto? ¿O no? Ok. ¿Qué más hubo? ¿Recuerdan? ¿Qué otra plaga hubo? Moscas. Moscas. Piojos. Y si no hubo, pues nos las estamos inventando, no importa, está bien. Plaga es plaga. El agua se convirtió en sangre. Y la más terrible de todas, que tuvo que ver con integridad humana, la muerte de los primogénitos de cada hogar egipcio. Fíjense bien. No era muy difícil, no era muy complicado lo que Dios les pedía. Simple y sencillamente les dijo, ustedes lo único que tienen que hacer es hacer lo recto delante de mí, escuchar mis mandamientos y guardar todos los estatutos. Si así lo hacen, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿El pueblo de Israel guardaba todos los estatutos, hermanos? No. Ahora viene la pregunta más triste, Michelle. ¿Nosotros guardamos todos sus estatutos? No. Entonces, Él sigue siendo Jehová nuestro sanador, pero a veces no nos sana. Gloria a Dios. Él nos conoce. Él nos ve con ojos de misericordia. Tranquilos. Hermanos, no vamos a poder guardar todos los mandamientos. El joven rico le mintió a Jesús. ¿Recuerdan al joven rico? ¿Qué debo hacer?
Tienes que honrar a tu padre y a tu madre, tienes que hacer esto. Y el joven rico le dice: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice una de las versiones, uno de los evangelios, y Jesús lo amó, dice, como queriendo decir: pobrecito muchachito, ¿verdad? Tú crees que me estás engañando, pero no, a mí no me engañas. Y lo vio, lo trató con misericordia. Hermanos, no podemos guardar todos los mandamientos. Si alguno de ustedes guarda todos los mandamientos, hermanos, le vamos a hacer una religión a usted. No hay nadie que pueda guardar todos los mandamientos. Pero sí podemos obedecer al Señor lo más que podamos. Amén. Sí podemos. Con Will platicábamos hace un rato. Y ambos concluimos en que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que dar evidencia de un cambio de vida antigua a una vida presente, una vida que realmente viva lo que la palabra del Señor pide. Y con esto no podemos volvernos religiosos. Con esto no podemos decir: no, yo soy el hombre más santo que existe. Eso sería mentir. Dice la palabra que aquel que pretende decir, que aquel que dice que no tiene pecado, pretende hacer mentiroso a Dios. Solo hubo uno que no cometió pecado, que caminó en el mundo. Su nombre era y es Jesús de Nazaret. No hay otro. Por eso le adoramos, por eso le amamos. Vamos terminando, hermanos. ¿Qué dice la palabra? El 27 dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. De haber sabido antes, ¿verdad?, que el Señor los llevaría a ese lugar llamado Elim, quizás el pueblo no hubiera murmurado. Pero como el Señor quería probarlos, el pobre pueblo siempre salía reprobado, hermanos. Acamparon junto a las aguas. ¿Qué significado tiene el agua en la palabra del Señor? Tiene muchos significados. Podemos ver uno de ellos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13. Jesús hablándole a la mujer samaritana. ¿Estamos de acuerdo? Juan 4. Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué, hermanos? Para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer samaritana hasta allí no había entendido de lo que Jesús le estaba hablando. No fue sino hasta que Jesús le dijo el tema de los maridos y ustedes conocen perfectamente la historia. Pero lo que quiero recalcar es lo siguiente: esa agua que Jesús me da representa la salvación. Número 1, salvación. Número 2, santificación. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Perdonen que me adelante con los versículos, hermanos, pero si no el tiempo se nos va. Ahí se van pegando en la pantalla también. Ezequiel 36, 25.
esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Qué maravilloso. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Todo el Antiguo Testamento, gran parte del Antiguo Testamento, profetiza a Jesucristo. Profetiza a Jesucristo. Y fíjense bien, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con E mayúscula, y haré que puedan andar en mis estatutos, y que guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Hermanos, el agua que fluye de Dios para nosotros es un agua para santificación. Ahora bien, vamos a Juan capítulo 3, versículo 5. Respondiendo Jesús, ¿a quién le respondió Jesús? A Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refería Jesús con nacer del agua, hermanos? ¿A qué se refería Jesús con nacer del agua? Él le dice nacer del agua y del Espíritu. ¿A qué? Ya vamos a ver si era eso. Nacer del agua y del Espíritu. Apocalipsis 21:6. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Atención. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hermanos, el agua de vida es Jesús. Cuando Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu, le está diciendo: tienes que nacer, tienes que venir a mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no podrás llegar al Padre, Nicodemo, si no es a través de mí. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, un capítulo adelante. Aquí se los compruebo. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. ¿Quién escribe esto, hermanos? Juan, ¿sí? Juan. Resplandeciente como cristal. Que salía ¿de dónde, hermanos? Que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Que sale del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad. ¿Qué ciudad es esta? La Nueva Jerusalén. En medio de la ciudad, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba ¿qué? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Lo leeré una vez más. Después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos. Y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Y después de esto me mostró un río de agua de vida. Dios llevó al pueblo a un río, solo que la fuente estaba amarga, el agua estaba amarga, que salía del trono de Dios y del Cordero, y estaba el árbol de la vida. ¿Qué le pide Dios a Moisés que ponga en la fuente? Un árbol. Le mostró un árbol y le dijo: ponlo en la fuente, y el agua se hizo potable. Ok. Número 3. 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Cuántas fuentes había en Elim? 12 fuentes, una para cada mes. 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Y Dios le dijo: si guardases todos mis estatutos, ninguna enfermedad de los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya. Hermanos, estamos hablando del Pentateuco, miles de años antes de que llegara el Mesías, miles de años antes de que Jesús le dictara el Apocalipsis a Juan. Hermanos, cualquier persona que le quiera decir a usted que la Biblia no es la palabra de Dios, muéstrele pequeños detalles como el que yo le acabo de mostrar a usted hoy. La Biblia es maravillosa. La sanidad desde el principio de la historia hasta el final. Estamos leyendo el último o penúltimo capítulo de Apocalipsis para la sanidad de las naciones. Y termino leyendo y dice el versículo 3 del 22: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la ciudad, y sus siervos le servirán. Somos siervos nosotros, hermanos, somos sus siervos. Y verán su rostro, aleluya, veremos su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En los que están en los sellados por el sello de la bestia, tendrán un sello en la frente, que su número, dice la palabra, es 666. Pero nosotros, los que le servimos, tendremos su nombre en nuestra frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. La venida de Cristo está cerca. Versículo 6 dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, Ezequiel, Isaías, Ezequiel, Joel, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo, hermanos? Pronto, pronto, pronto. Debemos estar preparados, hermanos. Y el 7 dice: he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aleluya, la gloria es para el Señor. No más amargura con la ayuda del Señor. Yo no sé si usted recibió una noticia que no esperaba. Todo eso puede ir provocando en nosotros tristeza.
Pero yo no voy a decirles hoy, no se ponga triste. ¿Por qué está triste? Eso sería casi como decirle al sol, no te ocultes hoy. La tristeza es parte de la vida. El dolor es parte de la vida. La incertidumbre es parte de la vida. Es como que yo le hubiera dicho a Daniel en agosto del año antepasado, ¿verdad, Daniel? Que su madre murió. Como que le hubiera dicho, no hombre, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, alégrate, gózate. Eso sería irresponsable de mi parte. La vida trae todo ese tipo de situaciones. Yo no puedo decirles no estén tristes. Alguna vez les he contado la anécdota. Y si no la han oído, pues ahora la van a oír. Hace muchos años murió una mujer en mi pueblo, esposa de un hombre que ha sido muy amigo mío por muchos años, allá en Santiago, Nonualco. Ella sufrió un ACV, un derrame cerebral, pues, ¿verdad? Dejando a 2 niños. Y yo me acuerdo llegar al entierro de ella, y me acuerdo que un hombre que estuvo cantando unas alabanzas dijo, aquí no hay tristeza, hermanos, con el féretro allí, ¿no? Con el cuerpo de esta mujer allí. Y dijo, aquí nadie está triste, ¿verdad? Y la iglesia, para variar, llena de religiosidad, todos gritaron, amén, aquí hay gozo, hay alegría. Y yo había llegado nada más a acompañar. Y bueno, tengo la suerte que a veces llego a algunas iglesias y me saludan desde el frente. Y el pastor de la iglesia dijo, me cuentan que anda Abrancito por aquí. Yo soy Abrancito allá en el pueblo, ¿verdad? Para mis tías y para mucha gente. Me dicen que anda Abrancito. Hermano, no había terminado de decir cuando yo subí al púlpito. Ya ustedes me conocen, ¿verdad? Y yo lo primero que dije fue, yo sí estoy triste. Yo estoy triste. Perdóneme, hermano, al que acababa de pasar antes que yo. Porque mi Biblia me dice que yo debo alegrarme con los que se alegran y llorar con los que lloran. Y le dije, si yo estoy triste, no me imagino cómo estará los niños, hijos que han quedado hoy sin su madre. El silencio era tan fuerte que podía escucharse a kilómetros de ahí. La gente se quedó callada. Y bueno, habré dicho yo un par de cosas más. Fuimos al entierro y saben que los niños ni siquiera habían llegado, ni siquiera estuvieron en el entierro. Era obvio, ¿no?, que había tristeza. Yo no soy padre, quizás no lo entiendo tan bien, pero ustedes son padres, muchos son padres. Yo me acuerdo una vez que fuimos con Will a un evento. Fuimos allá por Mariona, era, ¿verdad, Will? Abajo, de mexicanos. Y Will estaba tocando la batería ese día y era complicada la zona donde estábamos. Y el pastor de esa iglesia de repente me agarró un niño de la mano y me lo llevó al frente y le dijo, mira, saludale, hermano Abraham. Y yo, hola papito, ¿cómo estás? Hermano, que no sé qué, el niño, ¿no? Y Will en su onda, probando la batería, los otros músicos probando, le di la mano al niño y se fue. Y el pastor se regresa, ¿te acordás, Will? Y me dice, hace 7 días le mataron al papá, al niño. Bueno, yo sentí compasión, ¿no? Sentí feo. Y me voy donde Will. Y le digo a Will, vas a creer, le digo yo, que dice el pastor
que al niño hace 7 días le mataron al papá. Y Will se quedó, sí, ¿verdad? Sí. Cuando yo me vengo para acá y vuelvo a ver a Will, Will estaba llorando. Estaba llorando porque estamos hablando de un niño de unos 6 años que iba más o menos con la edad que tenía Willito en ese tiempo. Y Will sí puede sentir el dolor, ¿no? Yo todavía no. Pero en unos meses, tranquilo, no estoy dando ninguna noticia. En algún pronto anhelamos tener un bebé, ¿no? Y dicen que al hombre le cambia por completo el panorama y los sentimientos y muchas cosas. ¿Por qué pongo estos 2 ejemplos, hermanos? Porque la vida es así. Las situaciones de la vida vienen. Debemos tener cuidado. Hablaba con el hermano Carlos esta semana y me dice: hermano Abraham, solo sé que debo seguir adorando al Señor. Eso es todo. Daniel, ¿podemos volver a cantar Cuerdas de Amor? Por favor. Oremos por las situaciones que conozco, que ustedes tienen a bien contarme, y por las que no conozco. Lo importante, Fabricio, es que el Señor las conoce. El Señor es el que conoce las situaciones.